que al invitarlo, sí, por Hola a todo el mundo y bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya estoy aquí, ya septiembre, con aire renovado, después de vacaciones, nuevos proyectos, nuevas metas. Y hoy vengo a contaros mi experiencia del viaje a Sri Lanka. La verdad es que creo como muchas dudas respecto a si era seguro, tal y como estaba últimamente allí la situación. Entonces os quiero contar mi experiencia y contaros un poco pues qué es lo que hice, un poco así por encima. No hice un vídeo tipo vlog, sí que tengo algunos vídeos del viaje que iré enseñando, pero no he hecho tipo vlog, simplemente quiero contaros un poco mi experiencia y qué tipo de viaje hice y tal. Bueno, contaros que yo hice el viaje con una agencia porque era nuestro viaje de novio pues aplazado, y nosotros hicimos el viaje con una agencia que se llama Viajes Bharat y que es una agencia maravillosa, nos lo recomendó una amiga y nos sentíamos así como más seguros. La verdad que cuando nos reunimos con él nos dio mucha confianza, nos asesoró un poco, porque es verdad que nosotros no teníamos totalmente claro qué viaje íbamos a hacer, solo sabíamos que queríamos combinarlo con Maldivas. Entonces él pues nos dio diferentes opciones y al final nos quedamos con Sri Lanka y nos alegramos muchísimo. Nosotros teníamos claro que además además de tener un poco de actividad, porque después íbamos a ir a un sitio paradisíaco para descansar, queríamos el viaje, sí, con actividad, pero eran nuestras vacaciones y también queríamos pues descansar un poco, o sea que no queríamos un viaje demasiado activo. Y así que cogimos la ruta corta de Sri Lanka, que lo llaman el Triángulo Cultural, que es Hatton, Kandy y Dambulla. Son como los sitios como más emblemáticos de Sri Lanka. Y bueno, es verdad que teníamos muchísimas actividades cada día y que no parábamos, pero es como el viaje más de relax de allí, ¿vale? Y al final pues nos daba más confianza hacerlo con una agencia, teníamos claro en qué plan queríamos ir, no queríamos ir en plan mochileros, entonces pues eso, preferíamos hacerlo así. Y nada, os voy a contar un poco por encima qué es lo que hicimos cada día y algunas recomendaciones que os voy a dar que os van a ser muy útiles si vais a viajar allí. Nosotros estuvimos allí 9 días, si no me equivoco, y el primer destino era Hatton, que es la parte como más alta de la isla. Contaros que nosotros no sabíamos que allí el clima era un poco más frío, sino que dábamos por hecho que en toda la isla el clima era cálido y que íbamos a pasar mucho calor y no íbamos preparados para esos días. Eran solo 2 noches, pero cuando llegamos allí diluviaba, o sea, diluviaba y hacía muchísimo, o sea, muchísimo frío, no, pero bueno, que necesitabas ir abrigado y nosotros no llevábamos ropa de invierno. Entonces os recomiendo que si vais a esa zona de la isla, que llevéis algo de abrigo, y si puede ser algo para el agua pues mejor, pero con que llevéis en realidad una sudadera y pantalón largo es suficiente. Nosotros es verdad que viajábamos con un guía maravilloso, Nalim, de una agencia de allí que se llama Sisin Travel, y un conductor. Entonces es verdad que íbamos súper tranquilos y bueno, a pesar de que no llevábamos ropa de invierno, lo solucionamos porque nos llevaron a comprar una sudadera y tal, que allí es súper barato todo. Entonces nos compramos y salimos un poco del apuro, pero si lo lleváis de aquí pues mejor.
Y nada, Hatton es sobre todo para ver los campos de té, que es súper verde, es muy bonito. Y yo lo recomiendo al 100%. Además nosotros nos quedamos allí en un hotel que se llama Arjay. Y era espectacular, aparte del trato que te daban, la comida estaba buenísima. Y la verdad que disfrutamos mucho de esas 2 noches, a pesar de que, bueno, no íbamos preparados y al final tampoco queríamos que nos lloviera, pero nos llovió muchísimo, pero bueno, aún así lo disfrutamos. Y lo de los campos de té pues es espectacular. Allí eso, echamos solo 2 noches y después íbamos a Kandy. La idea de ir a Kandy era ir en tren para ver desde el tren, porque es muy emblemático de allí ir por los campos de té en un tren en el que te puedes salir y hacerte la foto y tal. Pero dado el clima, había habido ciertos problemas en el recorrido del tren y no pudimos hacerlo. Así que fuimos en coche a Kandy, pero es verdad que al final la agencia la agencia que nos atendía allí, o sea, a la que pertenecía el guía y el conductor era súper resolutivo. Por lo menos nuestro guía era buenísimo y siempre buscaba soluciones. Y al final pues nos ofreció una alternativa. Nosotros fuimos a Kandy en coche. Y es verdad que fue como más rápido, creo yo, porque en el tren creo que el recorrido era como un poco más lento. Y nada, pues nos enseñaron la ciudad de Kandy, fuimos al mercado y algo muy guay que nos organizó el guía y que no estaba en los planes fue que daba la casualidad que allí las fiestas son en agosto y hay como una especie de desfile de elefantes, es como un festival. Es algo raro de explicar, es como la Semana Santa. Aquí en Sevilla, por ejemplo, que es una fiesta muy grande, pues igual, hay gente en la calle esperando para ver el desfile. Allí sacan el diente de Buda, que es una reliquia que tienen allí guardado en el templo del diente de Buda. Y es algo como muy curioso de ver y muy espectacular, y nos lo organizó el guía. Por eso deciros que nuestro guía era maravilloso, porque nosotros nos creábamos mucha curiosidad cuando nos lo contó y nos dijo: no os preocupéis, que si queréis verlo yo consigo llevaros a algún sitio para que podáis verlo. Y nos consiguió como unos palcos desde el que se veía el desfile y estabas como más cómodo porque no estabas en la calle, porque aquello era una locura de gente. Y la verdad que eso lo disfrutamos muchísimo. Es verdad que a mí lo que es la ciudad de Kandy no me llamó muchísimo la atención. Me llamaba más la atención de todo, o sea, la cultura que tienen allí, la forma de ser la gente, la bondad que tienen. Eso me llamaba más la atención que en realidad las ciudades pues al final son muy diferentes a las de aquí, son un poco caóticas. Pero es verdad que el festival lo disfrutamos muchísimo y hay zonas súper bonitas como es el templo del diente de Buda. Pero es verdad que la ciudad pues no os voy a decir que sea preciosa, es diferente, es curiosa y todo tiene su encanto. Y bueno, pues ese día hicimos eso, que fue el primer día que estuvimos en Kandy. Y el segundo día madrugábamos para ir a un orfanato de elefantes, que yo también lo recomiendo muchísimo, sobre todo si os gustan los animales, porque es verdad que puedes tratar como más con el elefante. Ese día, como el día anterior no podíamos por el tiempo no pudimos ir a Kandy en tren, fuimos al orfanato en tren pues para ver ese recorrido. Es verdad que no era por los campos de té, era en otra zona, pero también era pues muy bonito porque los paisajes de allí son muy verdes, vas viendo los monos por medio de la selva, es muy bonito. O sea, es verdad que me quedé con las ganas de hacer el recorrido por los campos de té, porque lo de los campos de té es impresionante, pero bueno, como eso lo vimos en el coche por la carretera, no pasa nada. Y nada, fuimos al orfanato, allí nos bañamos con el elefante, le dimos de comer, la verdad que nos reímos mucho. Y después fuimos a comer a una casa de gente de allí, que te preparaban comida típica y veías cómo la hacía. Después llegamos al hotel otra vez. Yo el hotel de Kandy es verdad que no lo recomiendo, era un Radisson, que por lo menos aquí en Sevilla hay un hotel Radisson y no tiene nada que ver. A mí no me gustó, no lo veía muy cuidado, pero bueno.
sin más, tampoco es que hubiera muchísima suciedad y que, o sea, no era un hostal de carretera ni nada de eso, pero bueno, en comparación con el primer hotel no merecía la pena. Y eso, echamos la primera noche, esta segunda, y ya después nos fuimos a Dambulla, que es donde estábamos más tiempo. Último día de Kandy, que ya íbamos a Dambulla, primero visitábamos el templo del diente de Buda, que fuimos temprano para ver como toda la ceremonia, que es súper curioso y el templo es súper bonito. Es como el templo más importante de allí porque tiene la reliquia guardada del diente de Buda y la gente, es impresionante ver la fe y la devoción que tienen. Y al final te das cuenta de que todos somos iguales, pero somos diferentes, pero todos somos iguales. Y es muy curioso, a mí la verdad que me encantó y no sé, te hace reflexionar mucho, porque allí ves que la gente vive como con poco, pero es feliz, no tiene como tantas necesidades, y creo que también en parte es por esa filosofía de vida que es el budismo, que a mí me llama muchísimo la atención. Y bueno, pues nada, fuimos al templo y cuando salimos ya nos dirigimos a Dambulla. En Dambulla, pues de camino paramos en un jardín de especias, que si os gustan las especias pues allí podéis comprar, os explican un poco pues las funciones un poco medicinales que tiene cada especia y es muy curioso, a mí que me encanta ese tema, muy curioso. Y allí comimos y ya fuimos a ver el templo de la... Bueno, fuimos a ver, sí, es un templo que se llama las 5 cuevas de Dambulla, que es un templo que tiene 5 cuevas, está directamente en la roca y es muy bonito. Y después fuimos a ver otro templo más, que era uno con un Buda gigante dorado muy bonito. Y después nos fuimos al hotel. El hotel de Dambulla lo recomiendo al 100%. Espectacular, o sea, increíble. Es que me faltan palabras para describirlo. Yo me iría allí 15 días porque estaba como en medio de un paraje natural, un lago espectacular, la atención, por ejemplo los masajes, nos dimos un masaje y era súper barato. No sé, para mí fue mi hotel favorito de allí y se llamaba Jackwell Lake, que es una cadena de allí de Sri Lanka. Y todos los hoteles por lo visto son así, son como de 5 estrellas, súper cuidados, suelen estar en entornos muy bonitos. 100% los recomiendo y volvería allí exclusivamente. Vale, pues en Dambulla sí que estuvimos 4 noches y allí hicimos como diferentes planes. Os voy a contar un poco por encima para no centrarme en cada día. Visitamos Polonnaruwa, que es la ciudad, vamos, si no me equivoco, porque los nombres son tan raros que memorizarlo me cuesta, pero es la primera capital de allí de Sri Lanka, la más antigua. Y es verdad que eso lo hicimos un día que fuimos allí a ver otro templo y ese fue el día que más me pesó porque no es a lo mejor el tipo de turismo que a mí más me gusta, que es como ver pues más ruinas y más tal, y me pesó mucho pues también por el tema del calor y no sé, se me hizo como muy largo. Fue el único día que dije yo, estoy un poco cansada, pero bueno, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Al final no todo puede ser como tú quieras. Y hicimos un día que era rural, que fuimos a un safari, comimos en una antigua casa. Así que quiero daros como una recomendación, vamos, depende del tipo de viajero que seas, obviamente, pero que reviséis bien el tema de las excursiones, de los horarios, porque nosotros es verdad que no lo revisamos como nada, como que confiamos mucho y no podíamos hacer modificaciones porque no lo revisamos. Allí anochece muy temprano, allí a las 6:30 es de noche, como aquí en invierno, aunque sea verano, todo el rato. ¿Qué pasa? Que si vais a hoteles súper bonitos, como el caso del primer hotel y el último en el que el penúltimo en el que estuvimos, que es este de Dambulla, si llegas tan tarde al final de noche y no puedes como disfrutar al final del hotel, de la piscina, de echar allí un poco más de tiempo. Os recomiendo que si
vuestro objetivo es un poco turismo, pero también descansar, que lo habléis para empezar las excursiones súper temprano, que es verdad que nosotros empezábamos súper temprano, pero que si ibas como demasiado relajado y ibas haciendo todo lo que venía planificado, no te daba tiempo a llegar al hotel y, bueno, descansar. Al final era como vacaciones, luna de miel, y nosotros también queríamos como descansar. Entonces os recomiendo que lo reviséis y que intentéis empezar las excursiones como más temprano. Si sois de ese tipo de turistas, si os gusta estar todo el día por ahí, pues entonces maravilloso, porque lo hacen para que sea así. Al final lo organizan como para que solo cenes en el hotel, para que llegues, te duches y cenes. Pero nosotros, verdad que al final sobre la marcha, Nalin, nuestro guía, pues nos cogió un poco el punto y le dijimos un poco lo que queríamos y nos cambió un poco los planes para que se adaptara más a nuestro gusto. Porque es verdad que uno de los días acabamos muy cansados. El día que os digo que fuimos a ver la primera capital, acabamos un poco saturados y eso, al final pues cambiamos un poco todo. Y bueno, recomendación. Primero, que si vais a Hatton, que es la parte más alta de la isla, que llevéis algo de abrigo. Después os recomiendo que llevéis pareos o pantalones así muy fluidos de lino y tal, o vestidos con manguitas muy finitos y largos que os cubran, porque en todos los templos os van a pedir que os tapéis. En todos los templos os piden que os tapéis tanto los hombros como las piernas. Entonces es verdad que sí, a nosotros como que nos lo exigían más porque nuestro guía era budista. Me imagino que si vuestro guía no es budista no se lo tomará tan en serio, pero nuestro budista, o sea, era budista y sí que nos exigía un poco eso. Y es normal, el respeto y ya está. Pero es verdad que si vais preparados, pues mejor. Es verdad que los pareos los podéis comprar allí súper baratos. Nosotros es verdad que los llevábamos, pero yo, para mí, hubiera preferido algún vestidito tipo... Porque es que al final me ponía un pañuelo aquí, otro en las piernas y pasaba más calor que si hubiera llevado un vestido fluido y ya está. O sea que recomiendo más eso. Y para los chicos, si podéis poneros pantalones así sueltecitos, o sea, sueltecitos, depende de cómo vistáis, pero así de lino, y si no, pues un pareo. Es verdad que con que llevéis los hombros cubiertos y las piernas cubiertas está bien. Por lo menos que no se os vea, que no sea un pantalón más corto, o sea, que no sea por encima de la rodilla. Después, ¿qué más? Bueno, tema dinero. Allí la moneda es la rupia y podéis cambiar en el aeropuerto, y después hay también como sitios de cambio en diferentes ciudades. Nosotros, como al final íbamos con la mayoría, las cenas cubiertas, o sea, entraban dentro de lo que habíamos pagado, tenemos media pensión. Y no sé, las excursiones pues también estaban cubiertas, o sea, que estaba casi todo pagado. Era solo por las comidas, las compras que hiciéramos allí, las propinas y tal. Nosotros cambiamos, perdón, creo que 200 rupias. Allí al cambio es más, o sea, no, cambiamos 200 euros. Porque el cambio de la moneda, como su moneda vale menos, pues era muchísimo allí. No os creáis que allí es... O sea, no te cobran lo mismo que si eres de allí. O sea, allí tienen al final unos precios puestos para el turismo y otros para la gente de allí, porque allí el sueldo medio son 150 euros al cambio. Entonces no te cobran lo mismo. Allí comer, pues no sé, al final son... depende de lo que comáis, pero no son más de 20 euros por cabeza, 15 euros a lo mejor por cabeza, algo así, al cambio, para que os hagáis una idea. Pero nosotros es verdad que como desayunábamos tanto y no estamos acostumbrados y después también cenábamos mucho, pues a mediodía prácticamente había días que ni comíamos. Es que prácticamente o comíamos muy tarde cuando llegábamos al hotel, algo así ligero y compartíamos, o no comíamos. Y sí que os recomiendo eso, que a lo mejor cambiéis un poco para después no tener que volver a cambiar en el aeropuerto y vayáis cambiando poco a poco. Es verdad que se supone que en el aeropuerto es mejor porque al cambio, bueno, te sale como más rentable, pero bueno, tampoco creáis que hay mucha diferencia, que da igual. Y después nosotros, que en los hoteles, por ejemplo, lo que consumíamos fuera de lo que nos entraba lo pagábamos con la tarjeta de crédito, entonces sacamos poco. Y después no tuvimos que volver a cambiar, simplemente porque además es verdad que allí
está como bien visto, ¿no? O sea, es como se da por hecho que dejas propina, entonces también tienes que tener efectivo pues para las propinas y tal, pero es verdad que el último día que le dábamos propina al conductor y al guía le dimos en euros y ya está, o sea, no hay problema. Entonces os digo que cambiéis poco porque si vais en el mismo plan que nosotros, si al final vais a comer siempre por ahí, pues os recomiendo que cambiéis más porque la mayoría de los sitios no te cogen, no hay tarjeta, sobre todo en sitios pequeños. Y nada, que hace muchísimo calor, ya lo sabéis, o sea que ropa fresquita, como os he dicho, y para los días de templo algo que os cubra. Bueno, si vais a tomar el sol allí o vais a estar en la piscina o algo, echaros protección porque te quemas en nada. Eso es también importante, porque es que nosotros nos metíamos en la piscina y de estar 10 minutos hablando ya notábamos como nos picaba muchísimo y nos estábamos quemando. Y también os recomiendo, o sea, no hay muchísimos mosquitos ni nada, ni muchos bichos, pero es verdad que nosotros en la última noche, en el último destino en Dambulla, que estaba en medio de un paraje natural el hotel, sí que nos picaron mosquitos, entonces llevaros repelente porque, bueno, si sois alérgicos o lo que sea es un poco desagradable, pero llevaros y sobre todo eso, pues al atardecer echaros por si acaso. Es verdad que yo tengo amigas que han ido antes y no habían tenido problema con los mosquitos y sin embargo nosotros pues sí, había mosquitos, no muchísimos, pero sí que había y te picaban. Entonces os recomiendo que llevéis sprays antimosquito y ya está. Simplemente, bueno, sí, termino comentando que allí es totalmente seguro viajar, que nosotros no tuvimos ningún percance, al revés, al turista lo cuidan muchísimo, o sea, al final es su mayor fuente de ingresos en el país, entonces lo cuidan muchísimo. El único problema que hay, debido a las circunstancias que ha habido, tal, un poco en el gobierno, el único problema que hay es la escasez de gasolina. Pero a los conductores que van con turistas le dan un papel para que puedan echar gasolina, tienen preferencia y no hay problema. Nosotros nunca tuvimos que esperar cola y aquello es impresionante, las colas que había para la gasolina. Nadie se enfadaba, era increíble. O sea, yo decía, pero hay unas colas como de para 3 días, para echar 3 días en la cola. Pues allí nadie estaba disgusto, la gente se ponía a charlar, tal. Y yo, la verdad que los admiraba muchísimo. Aquí no pasaría eso. Pero bueno, nosotros pues cogíamos gasolineras donde no había gente y te daban como prioridad, o íbamos a depósitos que tenían los militares. Y con el papel pues no había problema, no tardabas en echar gasolina muchísimo. Ese es el único problema que vimos allí, pero bueno, como no nos afectó realmente, pues nada, deciros que es un sitio súper seguro, que no vais a tener ningún tipo de problema, que es verdad que me escribe mucha gente preguntándome cómo estaba la situación del país, que iba a viajar, que dudaba si ir. Totalmente seguro, de verdad, y además es que te sientes tan bien allí porque la gente te trata tan bien. Yo es que lo recomiendo porque es sobre todo ver otra cultura y ver la filosofía de vida que tienen allí. No sé, a mí eso, me quedo con eso porque me llamó muchísimo la atención. Y ya está, poco más, creo que no se me olvida nada. O sea, tendría muchísimas más cosas que contar del viaje, pero no me quiero enrollar demasiado porque creo que si no va a ser un poco pesado, porque al final es un vídeo en el que estoy yo aquí hablando sin más. Bueno, eso, que nos encantó la experiencia y que lo recomendamos al 100%. Y que nada, que cualquier duda que tengáis me podéis escribir, que yo en lo que os pueda ayudar estaré encantada. Os voy a dejar todos los hoteles, toda un poco la información en la cajita. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado y os sea útil. Un besito.